La vida está llena de fuentes de humanidad, de referentes profundos y diversos que hay que buscar para propiciar conversaciones y dialogar también con nosotros mismos, ahondar en ese mundo interior que nos lleve a relacionarnos de una manera más rica y más empática con nuestro entorno. En Universo No Apto conversamos con personajes llenos de historias y reflexiones que contribuyen a ampliar y profundizar la mirada de la vida. Con frecuencia son personajes que vienen del mundo de la literatura, las artes, que aman e interactúan con la naturaleza, pues queremos ayudar a desarrollar la sensibilidad de nuestros oyentes para que sea posible ponernos en el lugar del otro, valorar la diversidad, saber apreciar la belleza y comprenderla mejor para cuidarla. Universo No Apto es libertad, humanidad. Aquí cabemos todos los que no encajamos en moldes y estamos siempre explorando nuevas miradas para amar la vida. Soy Catalina Franco Restrepo, @CatalinaFrancoR en Twitter. Estás a punto de entrar a un universo no apto. Nuestro invitado a este nuevo episodio de Universo No Apto es el periodista y ambientalista Nicolás Ibargüen, quien lidera el podcast Elemental sobre temas muy relevantes relacionados con el medio ambiente y nuestra relación con los animales, la naturaleza y el planeta. Nicolás, bienvenido a Universo No Apto. Es un placer conversar contigo desde el amor, el respeto y el dolor que sentimos nosotros también por la naturaleza y desde esa conciencia de que solo podemos llamarnos humanos si la valoramos, la protegemos y si somos capaces de ver su belleza. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, Catalina, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de acompañarlos hoy. Siempre soy muy agradecido con estos espacios que generan esta conversación tan importante. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Nicolás, el afán de una sociedad que prioriza la producción y que mide el tiempo en términos de dinero nos ha arrebatado la profundidad de la conexión con la naturaleza, la lentitud para abrir la vida a la contemplación, que es un universo nuevo. Estoy convencida de que la vida de uno depende mucho de la relación que tenga con la naturaleza, de que cambia drásticamente a partir de ese momento en el que uno ya ha sido más consciente de la belleza, la generosidad y la vulnerabilidad que lo rodea. Yo, por ejemplo, fui siempre muy sensible frente a mi entorno, con los animales, pero llegó un momento muy ligado también a mi pasión por leer y por escribir y que se profundizó aún más durante la pandemia, en el que empecé a adentrarme en la contemplación de la naturaleza, a observarla más detenidamente, a leer sobre ella, a maravillarme con esos procesos y esa sabiduría y esa generosidad. Y a partir de que uno empieza a entenderla más, a verla como la absoluta maestra de la vida, uno no existe de la misma forma, la mirada cambia y por supuesto todo lo que vemos que pasa día a día duele aún más. Para mí la naturaleza y su belleza son una enorme fuente de inspiración y de esperanza. ¿Cómo fue ese momento de mayor conciencia en tu vida? ¿Qué ha significado? ¿Qué le agradeces? ¿Y cómo intentas hacer posible que otros lo vivan también? Pues a ver, yo desde muy pequeñito, desde que tengo memoria, la verdad, he sido muy consciente de nuestra desconexión con la naturaleza. Se lo debo a mi abuelo, yo creo. Siempre recuerdo el momento en que mi abuelo, desde que tengo memoria, me llevaba a como a largas caminatas, pero siempre su enfoque y su atención era en estar seguro de que yo me fijara en las cosas, en la naturaleza, a pesar de que estábamos en Bogotá, en la mitad de esta ciudad, que obviamente en ese momento era un poquitico más tranquila de lo que es hoy en día, pero su esfuerzo era en que yo me enfocara en los árboles, en los pájaros, en el cielo, en el sol, en lo verde. Su esfuerzo también estaba como en recalcarme la importancia de cuidar la naturaleza, de las conexiones, interconexiones que la vida necesita para hacer. Me hablaba, por ejemplo, de que los árboles producían su propio alimento y él andaba con una navajita y cortaba su árbol y cuando salía la sábila del árbol, pues me decía que esa era su sangre, que era un ser vivo, que dependíamos de él. Y desde muy chiquito tengo como esa intuición, esa conciencia. eh, Obviamente creciendo en una sociedad como la nuestra, como tú mencionabas, absolutamente desconectada de no solamente de la naturaleza, del planeta, de las relaciones, de los ecosistemas, sino de nosotros mismos como seres humanos, porque yo durante este camino cada vez más me doy cuenta que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. El estado del planeta hoy es un reflejo del estado de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro interior, de nuestra conciencia. Entonces, a pesar de que crecí, digamos, en esta sociedad que ya estaba en este camino, obviamente, que empezó, pues,
lleva mucho tiempo en el camino, digamos que equivocado, en esta velocidad desenfrenada de producir una cantidad de productos que ni necesitamos a costa de destruir los ecosistemas que nos dan la vida, pues no tiene nada saludable, nada de consciente, nada inteligente, nada de lógico, y no hace sentido para mí. Entonces, en medio de crecer en este entorno, en este sistema, pues me he dado cuenta de la necesidad no solamente de cambiar mi propia vida, mis propios hábitos, sanarme interiormente, sino que dedicar y prestar mi voz y mi vida para ofrecer lo poquito que pueda ofrecer yo con mi vida, con esta gota de tiempo que tengo yo en este momento, y nada, dedicarme como a prestar esta voz, a despertar conciencia y a ver si de pronto podemos, digamos que despertar como especie antes de que sea demasiado tarde. Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Claro, claro, porque ahorita más adelante hablamos de ese tema de la educación, pero en tu vida incluso es el ejemplo de cómo tu abuelo te hizo consciente de eso desde chiquito y por eso la educación es vital en todo este tema. Mm, Te voy a leer un fragmento de Matadero de Cristal, un texto del escritor sudafricano y Nobel de Literatura Coetzee que me marcó profundamente. ¿Cuánto crees que costaría construir un matadero? Solo un modelo, como una demostración. ¿Una demostración de qué? Una demostración de lo que pasa en un matadero, la matanza. Se me ocurre que la gente tolera el sacrificio de los animales solo porque no lo ve. No lo ve, no lo oye, no lo huele. Se me ocurrió que si hubiera un matadero operando en el medio de la ciudad, en donde todos pudieran ver y oler y oír lo que pasa dentro, la gente podría cambiar sus formas. Un matadero de cristal. Como te decía, es un fragmento del texto de Coetzee que él ha leído incluso en conferencias alrededor del mundo. Y es que vivimos a ciegas, no tenemos idea de lo que hay detrás de muchas de las cosas que hacemos y que consumimos en nuestro día a día, y todo duele menos cuando no lo vemos. Pues definitivamente estoy de acuerdo con esto, aunque estoy seguro que si hiciéramos ese experimento, poner un matadero con muros de cristal, muchísima gente seguramente dejaría de comer animales. Muchísima gente se preguntaría, por lo menos, se haría la pregunta de, del hecho de que si está bien o mal comer animales. Pero desafortunadamente también hay mucha gente que a pesar de que ya conoce lo que pasa, porque ya cada día más con los medios de comunicación, con las redes sociales, con Internet, digamos que podemos crear, digamos, ese matadero con muros de Sí, cristal sí, virtualmente. Cada vez más personas entendemos lo que hay ahí atrás, pero también me doy cuenta que hay mucha gente que prefiere no ver, que decide, porque como dicen por ahí, no hay más ciego, no hay peor ciego que que el claro. que no quiera ver. Entonces, hay personas que están tan cerradas por sus hábitos, por sus, tan apegadas a sus comodidades, digamos, que no están dispuestas a dejar ir ninguna comodidad a pesar del sufrimiento, la monstruosidad que hay detrás de esta cantidad de hábitos. Entonces, esto es como, eh, es un poco triste y es un poco pesimista, la verdad, pero desafortunadamente a través del tiempo que llevo yo como hablando de estos temas y en conversaciones sobre esto, me doy cuenta que simplemente hay personas que no están dispuestas a cambiar, no importa lo que haya detrás, no importa las monstruosidades que sucedan atrás, y por eso hemos tenido un planeta en el que ha existido atrocidades como la esclavitud o como el abuso a las mujeres y a los niños a escalas masivas, porque la sociedad en general no ha estado dispuesta, a pesar de que conocen las monstruosidades que hay detrás de esto, a cambiar. Entonces, ojalá digamos que lleguemos a ese tipping point en que la conciencia simplemente pueda
la conciencia colectiva pueda mucho más que los que nunca están dispuestos a cambiar. O si no, pues sencillamente yo sí creo que va a haber un momento en que el planeta va a colapsar, los ecosistemas van a colapsar, lo que nos da la vida va a colapsar, y ese va a ser un momento en el que ya, digamos que forzosamente tendremos que cambiar. Claro, y es que también lo que dices, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y también hay gente que ve, le duele y el dolor dura 2 días. Es muy fácil, o sea, tendemos a olvidar muy fácilmente incluso lo más doloroso, y también tiene que ver con lo que decías, la desconexión. Entonces cada uno se concentra en su propia vida, cree que su hábito no suma ni va a hacer ninguna gran diferencia, entonces nos quedamos en eso, lastimosamente. En tu podcast, Nicolás, has tratado temas diversos como los efectos de la alimentación en nuestro planeta, el dolor de los toros, la relación con el agua, el origen y las posibilidades de la coca. ¿Cómo hacemos para educarnos más y que podamos comprender que la Tierra es nuestro único hogar, que todo está conectado, como decías al principio, esa conexión entre todos los ecosistemas y entre todas las cosas, y que cada uno de nuestros actos tiene implicaciones en el bienestar del planeta y de la humanidad? La educación es fundamental, muy especialmente en cuanto a la naturaleza. Valoramos y cuidamos más lo que comprendemos. Decía yo en una columna que miramos muy distinto a una abeja si conocemos su rol maravilloso en la polinización. Y como te decía tu abuelo chiquito, te llevaba a enfocarte en un árbol, en los pájaros. Jamás nuestra mirada va a ser la misma cuando sabemos un poco más. ¿Qué hacer para que esta educación sea fundamental y extendida desde la niñez, para fomentar la empatía con animales de todos los tamaños y apariencias, para que se entienda que se trata de vidas en muchas formas? Pues mira, es una pregunta muy compleja la que me haces, porque es algo que yo me pregunto todo el tiempo, y de hecho, desde que empecé, digamos, mi trabajo en esto de educar, digamos, sobre temas ambientales, hay muchísimos retos, porque, digamos, generalmente, digamos que yo decía, bueno, vamos a hacer contenido, vamos a hacer documentales, vamos a hacer cosas, porque estoy seguro que cuando la gente los vea va a cambiar, pero desafortunadamente la mayoría de veces este contenido que uno hace le llega a personas como tú y yo, que de alguna manera estamos mucho más sensibles con el tema, que entendemos más, y que de cierta manera estamos en un camino a cambiar nuestros hábitos más destructivos, digamos. Entonces ahí, a prueba y error, y ahí nace Elemental también, que es con la intención de poder llegarle a personas que estén completamente desconectadas de, digamos, de lo que está pasando en el planeta, que así de absurdo como suena, que en un momento como hoy en el planeta estemos, no sé, mucha gente no sepa lo que está pasando, eh, eh, pero así es. Entonces es un grandísimo reto, y la verdad al final del día hay dos cosas importantes. Uno, obviamente lo que mencionabas tú, que es la educación infantil a los niños, porque pues digamos que aunque por un lado, que es el lado pesimista de lo que está pasando, es que si no cambiamos nuestra forma de vivir pronto, digamos que vamos a vernos forzados a hacerlo. Entonces, digo, no sé si los niños van a tener tiempo de cambiar el mundo. Entonces, esto es un trabajo, yo creo que de todos, pero definitivamente es indispensable de los niños. Y lo otro que mencionabas que me parece interesante es que a veces las personas sienten que sus actos son insignificantes, que sus actos no tienen impacto. Y esa, la verdad, es una falacia gigante, porque, y es muy curioso, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, en las redes sociales, cuando la gente pone sus videos y hacen las cosas que hacen, en ese momento la gente se siente el centro del universo. Y lo que hacen, lo hacen con toda la intención de llegarle a miles de personas, y la verdad es que muchos lo hacen y le llegan a miles de personas, pero cuando le preguntas a esa persona que le está llegando a miles de personas haciendo alguna bobada en Instagram o en TikTok, su impacto, en ese momento sí siente que tiene impacto, pero a la hora de tener que cambiar sus hábitos, a la hora de Ujú. empoderarse como individuos, de sentir que sus actos importan, que sí importan, y que cada individuo de verdad tiene un papel fundamental que jugar en la transformación colectiva y planetaria. Entonces, yo creo que la forma de lograr esto es de verdad empezar a empoderarnos como individuos, y empezar a entender que cada individuo tiene un poder inmenso para cambiar el mundo. Cada uno, nosotros desde nuestros mundos pequeños,
tenemos el poder de hacer las cosas bien, tenemos el poder de ser congruentes y en esa medida tenemos el poder o el chance o la posibilidad de influenciar a otros que a su vez en sus otros mundos pueden influenciar a otros. Entonces, es como creer en el poder que tenemos como individuos. Y si logramos llegar ahí, yo creo que sí tenemos un chance de crear un planeta habitable para nosotros y para nuestros hijos y nietos y otras generaciones que vengan hacia adelante. Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Así es. Y es que decíamos ahora que olvidamos muy fácil y que pensamos que nuestros actos no tienen el suficiente poder para cambiar las cosas, pero también somos expertos en sacar excusas y en decir que todo se va a resolver. Una vez estaba en una comida hablando sobre un tema de estos y alguien decía que es que no, que es que el universo siempre se había recuperado como se necesitaba recuperar y que, bueno, un montón de excusas para seguir con las comodidades. Entonces, eso nos pasa. Nicolás, la deforestación es uno de los temas más preocupantes hoy. Lo que está pasando en la Amazonía y la destrucción acelerada sin precedentes durante los años del gobierno de Bolsonaro en Brasil es devastador y requiere pues muchísimo esfuerzo para revertirse, al menos en parte. Incluso la urgencia de la que hablabas, por ejemplo, de que hay que actuar es ya y no simplemente pensar pues que serán las próximas generaciones las que salven. Incluso el clima de la Amazonía está cambiando y podría dejar de ser tropical, lo que haría que no solo dejara de absorber dióxido de carbono, sino que empezara a emitirlo. Hay fotos aéreas devastadoras de cómo se ha arrasado la selva. Decía el alemán W.G. Sebald que cuando nos contemplamos desde la altura es horrible lo poco que sabemos de nosotros mismos, de nuestra finalidad y de nuestro fin. Seguimos viendo a la naturaleza como un recurso y hay gobernantes con muchísimo poder que priorizan sus ambiciones y se llevan por delante al planeta. ¿Cuál es la responsabilidad ambiental de las personas a la hora de elegir a sus líderes? Pues mira, ahí es lo que hablábamos ahorita. Yo pienso que hoy en día la primera responsabilidad que tenemos como individuos para empoderarnos, que es muchísima, es empezar a educarnos. Y hoy además tenemos todas las herramientas disponibles o sea, enfrente nuestro para educarnos. Y una de las primeras cosas, porque es que en medio de esta distracción en que vivimos hoy en día, los humanos, en nuestras ciudades, en nuestras pequeñas burbujas, en donde no muchas personas ni siquiera entienden de dónde viene su alimento, ni siquiera entienden qué relación tenemos nosotros con el Amazonas o con el océano o con los diferentes ecosistemas, con los humedales, con los bosques, con las selvas, con los mares, con los ríos, con los arroyos, con los páramos. Entonces, yo creo que es importantísimo empezar a hacer esa conexión, que la educación venga de empezar a hacer esa conexión de cómo nuestras vidas está impactando estos ecosistemas, porque muchas veces cuando nos hablan del Amazonas o nos hablan del océano, nos hablan de cambio climático, nos hablan de la deforestación, etcétera, decimos, ah, bueno, sí, eso está pasando por allá lejos y eso no tiene nada que ver conmigo ni con mi vida, no me afecta, no me importa, no pasa nada. Y obviamente eso es la falacia más grande, la equivocación más grande de todas, porque lo que tú decías, si el Amazonas se destruye, yo creo que ya el planeta no tiene reversa y la especie humana estaría condenada a desaparecer, como muchas otras especies. Y sí es verdad lo que decían tu amiga en tu comida, el planeta se va a recuperar, nosotros no vamos a eliminar al planeta, no lo vamos a acabar. El planeta ya ha pasado por 5 extinciones masivas en donde del 80 al 90%, 95% de la vida en el planeta se desaparece y vuelve y se regenera y nace otra vida y crecen otras especies y hay otras especies, etcétera. Y eso mismo va a pasar y el planeta sí, de hecho ya empezamos lo que llamamos la sexta extinción masiva. Lo que pasa es que a diferencia de las otras extinciones masivas, esta está empezando por una sola especie que somos nosotros. Entonces es fundamental que entendamos nuestro impacto y lo que podamos hacer. Entonces yo siempre digo, bueno, si nosotros de verdad nos ponemos juiciosos con la tarea, desde entender que es que desde el momento en que nos despertamos, nos paramos al baño, abrimos la llave, cogemos los productos que cogemos y los usamos, después vamos a desayunar, después nos montamos en un carro o una moto o una bicicleta o lo que sea que usemos de transporte, después vamos a almorzar, después trabajamos en algo que está teniendo un impacto, después vamos a comer, etcétera. Cada acción de estas está teniendo un impacto a nivel planetario. Muchos de los productos que usamos, por ejemplo, vienen de actividades muy dañinas para el planeta. Vienen de deforestación, vienen de polución, vienen de llenar el aire de químicos.
La alimentación, por ejemplo, que yo siempre digo, uno de los lugares donde más podríamos hacer todos nosotros como individuos sería a través de la alimentación, porque la agricultura industrial es de las industrias más destructivas del planeta Tierra, no solamente en cuanto a emisión de gases a la atmósfera, sino en cuanto a deforestación, polución, etcétera, etcétera. Entonces, si empezamos nosotros a entender que las decisiones que tomamos con lo que compramos, con los productos que usamos para nuestra belleza, digamos, los productos que comemos, lo que compramos en el supermercado, todos esos son superpoderes que tenemos nosotros como individuos para cambiar el mundo. Y por supuesto, el otro poder que tenemos es votar, es elegir a nuestros líderes, es entender que tenemos que empezar a elegir líderes que están hablando de estas cosas, que están conscientes de nuestra sobrevivencia en este planeta, que hoy en día me aterra ver cómo los políticos del mundo están hablando de miles de cosas y ni siquiera mencionan la crisis más grande que estamos enfrentando como especie en la historia del Homo sapiens. Y esto no se está hablando. Entonces, uno de los superpoderes que tenemos hoy en día es justamente el voto. Es como porque yo digo que hoy en día cada individuo es como un pequeño superhéroe, porque desde la revolución industrial, si nosotros nos comparamos nuestras vidas hoy con la capacidad que tenemos de tener impacto, es por lo menos 500 o 600 o 1000 veces más que la capacidad que tenía un solo individuo hace 200, 300, 400, 500 años. Hoy en día, con un litro de gasolina que podemos comprar en la esquina, tenemos máquinas para hacer como individuos o algo muy positivo o algo muy negativo. Entonces tenemos que empezar a ejercer esos superpoderes que tenemos hoy en día. Y el voto es otro superpoder. Antes la democracia no existía. Entonces, tenemos que empezar a entender que hoy en día somos pequeños superhéroes en el sentido en que las decisiones que tomemos tienen un impacto no solamente aquí, sino a millas de distancia de donde yo estoy. Y todo eso está pasando por las decisiones que yo tomo con mi billetera, con mis votos y con las decisiones de lo que yo decido consumir. Así es, así es. Y cuando votamos realmente estamos eligiendo a las personas que toman decisiones en todos los ámbitos de la vida que nos impactan de manera muy profunda. La gente lo ve muy lejos, pero no es así. Esta siguiente pregunta está también relacionada con eso. Los seres humanos nos empeñamos en un montón de cosas que nos dañan a nosotros mismos y de cuyos efectos más profundos muchas veces ni siquiera somos conscientes. Por ejemplo, la guerra contra las drogas, sangrienta y perdida desde hace muchísimo tiempo, no solo sigue costando vidas y produciendo violencia permanentemente, anclándola todavía más en la cultura, sino que también tiene efectos muy graves en el medio ambiente y afecta de manera particular a ciertos lugares muy especiales como el Parque Gorgona. ¿Qué nos puedes contar sobre esa relación entre guerra contra las drogas e incluso simplemente entre el tema de la obsesión por lo militar y la naturaleza? Mira, la guerra contra las drogas es un absurdo gigante y es una muestra más de cómo nuestros políticos, la verdad, están como si no tuvieran la capacidad de evolucionar y de, y de replantearse soluciones cuando las que existen no funcionan. Y la única explicación que queda de eso, porque no pueden ser tan estúpidos de no ver que no funcionan, porque es evidente que no funcionan. Entonces es cuando uno se da cuenta que detrás de eso hay una cantidad de intereses, una cantidad de corrupción, una cantidad de decisiones tomadas por las razones que no son. La guerra contra las drogas es simplemente una guerra perdida hace mucho tiempo, que está causando mucho dolor y mucha pérdida en cuanto a humana y ambiental, porque es directamente responsable de deforestación y de contaminación de suelos a través de envenenarlos para matar cultivos ilícitos. Y por otro lado, es un irrespeto a plantas sagradas, como por ejemplo la planta de la coca, que es una planta sagrada que además nosotros no reconocemos y no estamos entendiendo que, que es una planta que se ha usado como medicina por muchas culturas a través de milenios. Entonces todo está mal alrededor de la guerra contra las drogas y es hora de replanteárnosla y es hora de entender que esto no es un tema, digamos que legal, esto es un tema de salud, digamos, y de educación y de responsabilidad social y de otras cosas, pero no,
no legal ni nada diferente a que la adicción es una enfermedad que se tiene que tratar como un tema de salud. Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. En tu trabajo has tenido la oportunidad de conocer y conversar con personajes que han tenido roles y experiencias muy profundas con la naturaleza, como por ejemplo la etóloga y activista ambiental Jane Goodall, quien nos ha mostrado tantas maravillas en torno a las emociones de los chimpancés, entre otras cosas. ¿Qué aprendizajes has tenido al lado de personas como ella y hay alguna historia bonita que nos quieras contar? Bueno, sí, la verdad me considero muy privilegiado porque no muchas personas tienen como la suerte de poder decir que conocieron a su héroe, digamos, de alguna manera, porque era mi héroe desde que soy chiquito, desde mi abuelo también me regalaba estas revistas de National Geographic, recuerdo, y yo me acuerdo ver a Jane Goodall en las portadas y me leía sus historias y para mí era como, wow, digamos que un héroe, de verdad un héroe como hoy en día los niños ven los superhéroes y haber tenido la oportunidad de conocerla y no solamente conocerla, sino de establecer una relación cercana con ella, porque pues tengo la fortuna hoy en día y la suerte de llamarla amiga mía. Eh, pues mira, ella tuvo un impacto muy grande en mi vida. He estado con ella en África, allá en Gombe, donde ella hizo sus estudios con chimpancés. Por 30 años estuvimos allá y tuve una conversación que de cierta manera me cambió una parte importante de mi vida y le tengo que agradecer un poco de que yo tengo un hijo de 5 años y de cierta manera, en parte existe por ella, porque yo, antes de esta conversación que tuve con ella, yo estaba decidido a no tener hijos, porque yo decía, no quiero traer un hijo, primero, a este planeta como en el estado en que está, y segundo, no quiero contribuir más a traer personas acá a vivir en este sistema que vivimos tan destructivo que así él venga con toda la conciencia posible, igual vivir en este sistema en que vivimos es destructivo. Y tuve una conversación con ella en la que me dijo, bueno, a ver, un minutico, si vas a decidir no tener hijos porque no quieres, está bien, pero si vas a decidir no tener hijos porque no tienes esperanza, tienes que replantearte la decisión, porque en el momento que perdemos la esperanza, perdemos la vida, perdemos las razones por las que luchar, perdemos la razón de ser de la vida. Y digamos que ella me ha ayudado muchísimo a mantener la esperanza, digamos, en esta, en esta carrera que decidí yo llevar, en la que es muy fácil encontrar como la desesperanza y estar pesimista frente al futuro. Y de cierta manera Jane y su discurso de la esperanza, porque ella, digamos que su misión es despertar esperanza en el mundo y ese es como su mensaje y su legado, tuvo un impacto grandísimo en mí. Y es lo que a veces cuando estoy en momentos de oscuridad, de decepción, de que ya no le veo futuro al mundo, allá voy yo para recordar, a ver, no, un minuto, la esperanza no la podemos perder. Es lo único que nos queda y no importa lo que pase afuera, lo importante es lo que hagamos todos los días con nuestras vidas, la congruencia que mantengamos con nuestras vidas, porque eso al final del día es lo que va a cambiar el mundo. Y a eso hay que agregarle que es como para tener esperanza, tenemos la obligación de tener acción, la obligación de la acción, porque esperanza sin acción tampoco sirve de mucho. De nada me sirve a mí sentarme aquí atrás en este sofá a tener toda la esperanza del mundo si voy a seguir viviendo, haciendo lo que está precisamente destruyendo el mundo. Entonces es importantísimo la acción, pero con esperanza. Entonces, digamos que eso es como lo que puedo compartir de mi relación, especialmente con Jane, aunque he conocido otras personas maravillosas, pero eso ha sido una cosa que de verdad pues tocó mi vida, impactó mi vida y me ayuda muchísimo, digamos, en mi trabajo diario. No, maravilloso, maravilloso. Ese aprendizaje yo creo que, como dices, cambia la vida y es un lugar al que volver porque por más que lo interioricemos, se vuelve a esa oscuridad porque no es fácil, pero bueno, es un lugar al cual volver y una enseñanza importante para todos. Hay temas, Nicolás, de los que la gente no sabe mucho sobre animales como los tiburones, las ballenas, la importancia y la vulnerabilidad de los océanos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, lo más importante, porque a veces la gente ve eso
de ciertos animales o ciertos lugares lejanos y desconectados de nuestras vidas. Pero al final del día lo más importante es entender que todo está interconectado y todo es interdependiente. Y nuestra vida está conectada a la vida de todo lo demás, incluidos los tiburones, incluidos las ballenas, incluidos los delfines, incluido todo. Todo tiene una razón de ser y todo depende de todo. Y todas las vidas individuales son importantes. Por eso cuando hablamos de cifras, por ejemplo, en el tema de la agricultura animal, de la crianza de animales para comida, cuando matamos más de 80.000 millones de animales cada año, sin contar los peces del mar, porque allá los números pueden llegar a los trillones. Eh, eh, Ahí cuando tratamos de pensar en ellos como individuos, si se murieran tantos humanos como nosotros matamos animales para comer, al tercer mes ya no habrían más humanos en la Tierra. Entonces, tenemos que empezar a ver a las demás especies, a los demás individuos de este planeta como lo que son individuos y que sus vidas y las nuestras están de maneras que ni siquiera entendemos ni comprendemos, interconectadas y son interdependientes. Entonces, nunca sabremos qué pasa, pues sabremos si seguimos haciéndolo, pero que una especie, por ejemplo, como los tiburones se extingan del mar va a tener consecuencias gigantes en nuestra propia vida, en nuestro propio ciclo de alimentación, en lo que pasa con el mar. Entonces, cada especie importa, cada individuo importa. Así no lo entendamos y así no entendamos que no lo entendamos no significa que no sea así. Entonces, pues lo más importante al final del día es tenemos que aprender a respetar toda la vida, porque el irrespeto a cualquier otra vida nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Es entender ese concepto que todo es interdependiente, todo está interconectado y el daño que les hagamos al planeta o a las vidas con las que compartimos este planeta lo estamos haciendo a nosotros mismos y es evidente con lo que está pasando en el planeta hoy en día. Yo creo que muy relacionado también con eso, tan bonito y tan importante que dices de que cualquier daño que le hagamos a otro tipo de vida, también nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Qué relación ves tú entre el cuidado de la naturaleza y la paz? Pues yo creo que no puede haber paz sin el cuidado de la naturaleza. No creo que pueda haber paz mientras que sigamos tratando la naturaleza y los animales como los seguimos tratando. En Colombia es un caso muy particular. Hablamos de la paz y de la paz total y pretendemos que acá haya paz, pero todavía hay corridas de toros, hay peleas de gallos, hay corralejas, hay eventos completamente monstruosos, completamente sangrientos, completamente basados, digamos que en una normalización de la violencia que están tan impregnados en nuestra cultura y además tenemos el descaro de defenderlo como tradición cultural, que eso me parece absolutamente patético. Patético. Entonces no podemos pretender que haya paz, no existirá la paz en un mundo en el que no entendamos nuestro lugar en la naturaleza. Y es que estamos completamente equivocados como especie de nuestro lugar en la naturaleza. Cosas como la religión desafortunadamente nos han hecho creer cuentos que es que somos superiores, que todo lo demás está a nuestro servicio. Y eso, primero que todo, es un absurdo que no tiene o sea, ninguna ley en el universo eh, 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 dicta alguna barbaridad de ese tamaño que de repente una especie sea la superior y que todo lo demás está a disposición para el uso y el abuso de esa especie. Y entonces esa equivocación pues nos ha hecho cometer una cantidad de atrocidades y de acciones que están completamente equivocadas. Entonces, hasta que no entendamos cuál es nuestro lugar en ese tejido de la vida, digamos, no va a poder haber paz. Y desafortunadamente, si no lo entendemos a tiempo, pues pasaremos siendo una especie más que se extinguió, que pasó por esta tierra, se extinguió, causó un caos y murió como un virus cuando mata a su portador. Y yo creo que tenemos esa conciencia, aunque no la estamos, yo creo que estamos viviendo en un potencial muy, muy bajito de nuestro potencial. Y creo que si logramos como especie llegar a vivir en ese potencial que tenemos dentro de nosotros,
podremos vivir como una especie absolutamente maravillosa y sí, de verdad, ser esa especie que llegó a no sé, a los niveles más impresionantes de conciencia que alguna especie haya podido llegar, lo creo completamente, pero en el nivel de conciencia que estamos viviendo hoy en día, no solamente no vamos a tener paz, sino que nos vamos a autodestruir antes de que podamos seguir avanzando. Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Bueno, y aparte de mi amor por la naturaleza, de la gran pasión que siento por contemplarla, por aprenderle, de la inspiración que representa para mí a la hora de escribir, pero también a la hora de aferrarme a la vida y tener justamente esperanza, que tanto hablamos de ella, para mí han sido importantes muchas lecturas que me han acercado a entender muchos aspectos de ella, desde detalles hasta miradas más amplias. Por ejemplo, libros como La invención de la naturaleza de Andrea Wolf, En un metro de bosque de David George Haskell, El ingenio de los pájaros de Jennifer Ackerman, El árbol de John Fowles y por supuesto todo lo relacionado con Thoreau y Sue Walden. Incluso para mí ha sido maravilloso y pues doloroso encontrarme con el amor y el dolor por los animales y la naturaleza en libros como Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich y en la obra de Coetzee, que hablábamos de él antes en esta conversación. ¿Qué libros, películas, documentales nos recomiendas tú para profundizar un poquito esta conciencia y aprender también a contemplar la belleza de la naturaleza? Bueno, pues tú mencionaste unos libros increíbles. Por ejemplo, La invención de la naturaleza es uno de mis libros favoritos por su cosa. El tema de la vida de Alexander von Humboldt y ser una de las primeras personas que dijo que en el momento en que empezamos a subespecializar, digamos, que la ciencia y empezamos a desconectar todas, digamos, las diferentes disciplinas que tiene la ciencia, y empezamos a desbaratar a donde tenemos que llegar, que es a entender que la Tierra es un todo, que la Tierra está viva como, o sea, que es un organismo, un sistema en que todo está conectado con todo y no podemos desconectarnos de ese concepto, porque entonces empezamos a hacer cosas que creemos que están siendo muy buenas, pero que por otro lado estamos causando una destrucción muy grande y como no están conectadas no sabemos. Y eso pasa mucho hoy en día en nuestra sociedad. Ese es un gran libro. Hay otro libro que a mí me marcó muchísimo, es más, y lo tengo como casi odio decir la palabra Biblia porque odio la Biblia, pero, Sí, lo leo muchísimo y se llama, es más, te lo voy a mostrar. ¿Dónde lo tengo? No lo tengo por acá porque me gustaría mostrarte la portada. pero lo buscaré sin duda. Bueno, se llama Ecología Espiritual. Ok, lo Y habla un leeré. poco, de lo que hablamos ahorita, que el reflejo de lo que está pasando ahorita por fuera es simplemente, lo que está pasando por fuera es un reflejo de lo que somos por dentro y de la necesidad de ver hacia adentro, de sanarnos por dentro, de encontrar como ese espacio en el que nos conectamos eh, 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 con nosotros mismos y por lo tanto la naturaleza, porque tenemos que entender que somos naturaleza. Hay otro libro maravilloso que se llama La vida secreta de los árboles. Sí, También lo ese lo tengo acá. tengo en lista, pendientísimo por leer. Sí, es un libro que vale demasiado la pena porque habla de cómo, leyendo ese libro, se da uno cuenta lo poquitiquitico que sabemos nosotros de la naturaleza, lo poquitico que entendemos, a pesar de que nos creemos la especie súper inteligente de la naturaleza. Entendemos que un árbol es una tecnología tan evolucionada que lleva millones de años en el planeta evolucionando, tanto que ni la tecnología más evolucionada del hombre hoy en día podría construir un árbol. Y es un organismo vivo que solo da, o sea, es como que es hogar para miles, cientos de miles de especies, da alimento, genera oxígeno, es una cosa impresionante. Y además en Hasta este belleza, es pura generosidad. es pura generosidad y además en este libro nos muestran cómo, y por eso la importancia de los bosques, de las selvas, de, de ese concepto de que es que pensamos que es que cortar una selva, pero después sembrar miles de árboles es lo mismo. No, no es lo mismo, para nada. Y nos muestran cómo a través de las raíces los árboles se comunican entre sí. Cuando hay un árbol que está débil, los demás
le mandan nutrientes y le mandan lo que necesite para ayudarle a ese árbol. Es una cosa de magia maravillosa, increíble. Hay otro libro fascinante, que es que el nombre se me va, pero si me das un segundo te lo puedo dar. Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Se llama Un Mundo Inmenso. No lo he leído. Maravilloso se ve. Un Este mundo libro es inmenso. maravilloso porque este libro, hay un concepto que se llama, no lo sé cómo traducir en español porque este libro lo en inglés, se llama Unwealth, que es un término que inventó un alemán, y lo que dice es que nosotros juzgamos a todos los demás animales, a todos los demás seres vivos desde un punto de vista muy antropocéntrico, desde nuestros propios sentidos. Entonces, desde nuestra capacidad de ver, oír, saborear, palpar. Pero no entendemos que muchos de estos organismos, de estos animales, de estas especies, tienen capacidades muy superiores a nosotros en los diferentes sentidos. O sea, nosotros no podemos entender cómo huele un perro, Jamás. ni podemos entender cómo hay peces que las papilas gustativas las tienen en todo su cuerpo. Entonces no podemos entender cómo se siente el mundo así. No podemos entender que hay animales que oyen frecuencias muchísimo más bajas que las nuestras o muchísimo más altas que las nuestras y que tienen una visión muchísimo más, que pueden ver de noche y que pueden tener una visión de cosas que nosotros no podemos ver o que ven en colores o que a través de la vista pueden ver, digamos que el aura, por decirlo así, de ciertos animales. Entonces nosotros construimos el mundo alrededor nuestro y a veces no entendemos que nuestro mundo no solamente estamos polucionando como lo detectamos nosotros, sino que a veces nuestros sonidos, las luces también El están efecto polucionando de todo. y están causando una destrucción y una catástrofe en el reino animal o sea, indescriptible. Entonces, ese libro es interesantísimo porque nos muestra, habla de muchas especies y de todos los sentidos que tienen esas especies que lo podemos describir, pero nunca lo vamos a poder comprender de verdad. Entonces, Claro. ese libro es fascinante. A ver, Fascinante se oye y sobre ese te hago un apunte de algo muy bonito que decías y que relaciono también con lo que te decía antes de que nuestra mirada cambia muchísimo cuando entendemos algo, así sea un detalle nuevo que sabemos, como lo que decías, la forma en que un animal huele distinto, así no vayamos a entender lo que es, pero por lo menos tener esa intuición de que es distinto para explorarlo. En uno de los libros que te mencionaba, que se llama En un metro de bosque, no sé si lo has leído, pero es no muy lo he leído, bonito pero lo voy a porque, anotar. anótalo, de David George Haskell. Él se dedicó un año entero, escogió un metro de bosque, literalmente, él lo llamaba el mandala, y pasó la mayor cantidad de tiempo posible diariamente durante un año ahí observando todo, cómo cambiaban con las estaciones, a lo largo del año, cómo cambiaba todos los animales, los troncos de los árboles, bueno. Y entonces explicaba detalles tan bonitos como que la forma en que degusta una mariposa cuando se para, por ejemplo, en la mano de uno, está absorbiendo el sudor que para ella es fuente de nutrientes y con eso alimenta también a otras mariposas. Entonces es algo tan bonito entender ese detalle que tú nunca vas a sentir lo mismo cuando una mariposa se posa en ti en otro momento y tal vez te vas a quedar quieto para que no se vaya y coja todos los nutrientes que pueda. Entonces es eso, es educarse un poquito más porque así crece la sensibilidad. Absolutamente. Entre más entendemos las cosas, más las podemos querer. Silvia Earle, que es otra persona que admiro muchísimo, me decía, no podemos cuidar lo que no entendemos Claro. y solamente podemos amar lo que entendemos y al final del día solo cuidamos lo que amamos. O sea que entender ayuda muchísimo porque de verdad nos empieza a preguntarnos otras cosas que hoy en día no nos preguntamos sencillamente porque no tenemos ese conocimiento. Así es. Pues Nicolás, qué conversación tan maravillosa. Muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias, estas ideas y gracias principalmente por la labor que haces para generar conciencia y proteger a la naturaleza y a los animales. Yo creo que realmente en un mundo como el que vivimos, en donde muchas veces algunos sentimos como esa oscuridad de la que hablabas porque nos duele, pues esa es una de las labores más bonitas y más valiosas que existen. Así que muchísimas gracias.
No, Catalina, gracias a ti por esta invitación, gracias a ti por lo que haces, me encanta. Y nada, esperemos que lo podamos repetir nuevamente. Claro que sí, vamos, esperemos que hayamos avanzado y con seguridad tenemos mucho más de qué hablar. Muchísimas gracias, Nicolás. Dale, gracias a ti. Puedes seguirnos en redes como @catalinafrancor y @noaptoco. Conversamos pronto en el siguiente Universo No Apto.